Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas de Informática 2. En este caso vamos a continuar con las clases en la cual ya teníamos una tabla previa. Bueno, en el caso personal yo tengo una tabla relativamente sencilla con 10 elementos que vienen siendo nombres separados por, bueno, alumnos separados por nombre, apellido paterno, apellido materno, alguna respectiva edad, algún puntaje previo hacia una calificación, y tengo aquí unas dos columnas extras a las cuales voy a agregar algunos elementos que ahorita vamos a ver. En este caso quiero yo agregar un elemento que va a ser calificación final. Como ustedes saben, cuando ustedes se les califica dentro de su calificación, en la parte final, a pesar de que ustedes saquen algún tipo de decimal, pues desgraciadamente no sacan esa decimal. Siempre hay alguna exclusión en el punto decimal, a lo cual se le da un redondeo con solamente el número entero. Significa que a partir del punto 5 hacia o superior va a redondearse el número entero hacia el número posterior. Eso significa que, por ejemplo, el compañero que sacó 9.5, su calificación sería aquí en la calificación final de 10. Y, por ejemplo, el compañero aquí que por más que le echó ganas se sacó 8.4, desgraciadamente no se quedaría en 8.4 o no subiría a 9, sino que bajaría a 8. Es una parte un poco excluyente referente al redondeo. Entonces, tengo mi tabla de alumnos en las cuales tengo edad, un puntaje previo, un nombre completo y calificación final. En este apartado, prácticamente yo como docente o ustedes en su ejercicio, no me interesa todos estos elementos de manera separada, sino me interesan dos columnas, que es nombre completo y calificación final. Sin embargo, en la calificación final tienen ustedes que redondearla. ¿De qué manera puedo redondearla sin hacerlo de manera manual o de manera mental, una por uno? Tenemos que Excel es un programa informático que me permite la manipulación de datos numéricos y vamos a hacer esa operación de datos numéricos. También podemos manipular datos de texto, ahorita vamos a ver, para que nos muestre en esta celda estos tres elementos que tenemos aquí en la parte izquierda. Primero vamos a ver cómo funciona el redondeo dentro de Excel. El redondeo dentro de Excel, tengo aquí una pequeña tabla en la cual tengo tres elementos con un número entero y dos números o dos dígitos decimales, en la cual aquí voy a hacer que me aparezca el número con el redondeo que yo desee. En este caso va a ser mediante una fórmula. Hay que recordar que todas las fórmulas las empezamos declarando con el símbolo de igual. Entonces escribimos en la que nosotros deseemos el signo de igual. Ahora vamos a empezar con la fórmula. Como en este caso vamos a realizar un redondeo de números decimales, entonces vamos a empezar con la fórmula de redondeo. Escribimos redondear, y aquí nos muestra tres elementos, que es redondear punto más y redondear punto menos. Voy a explicar los tres elementos. Primero vamos con el redondear. Recuerden que después de escribir la palabra, lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis. Después de abrir paréntesis nos aparece una pequeña leyenda en la parte inferior de la celda, en la cual nos muestra unos ejemplos o unas pistas de lo que podemos nosotros hacer dentro de la fórmula. En el primer caso nos muestra un número. En este caso nosotros pudiéramos otorgar algún número específico. Ejemplo, 8.5, 8.59. Después nos marca una coma y cuántos números decimales queremos. Ejemplo, si yo nada más quiero uno, a que
en vez del 8.59 se me redondee a 8.5 o 8.6, solamente aquí selecciono la cantidad de decimales que yo quiero utilizar y posteriormente cierro el paréntesis y me da a 8.6. Recordemos que aquí en la parte superior nos muestra el número que quisimos redondear y nos muestra 8.59. Seleccionada mi celda, recuerden chicos que con F2 puedo yo editar la celda sin necesidad de borrar todos los elementos. Voy a presionar F2, me muestra todo el contenido de la celda. Si yo tuviera 8 puntos en vez de 59, 593, y en vez de un decimal pongo 2, en este caso como el 3 es menor que 5, me lo va a redondear a 59. Le doy enter y va 8.59. Vuelvo a presionar F2 para editar el contenido de mi celda y en vez de 593 le pongo 595, le vuelvo a dar enter y me lo redondea a 8.6, que vendría siendo 8.600. Como en este caso el 0 es un 0 a la derecha después de un punto decimal, no nos lo muestra. Vuelvo a presionar F2 y aquí nos damos cuenta que en realidad nos redondea a partir del número 5. Si el decimal es 0.5, se va a ir al nivel superior o al siguiente número superior. De lo contrario, me lo va a discriminar y lo va a bajar o lo va a mantener en el número en el que estamos. Ejemplo, vuelvo a colocar aquí un 4, 594, doy enter y se queda en 5.9, al igual que sus calificaciones o el ejemplo que ponía yo aquí con estos dos compañeros. 5.9 sube a 10 y el punto 4 se queda en 8. Esto significa la fórmula de redondear. Ahora, no es la única fórmula que nosotros tenemos. También no es la única forma que nosotros tenemos. Tenemos redondear a más y redondear a menos. Repito, con redondear abrimos paréntesis y podemos nosotros colocar un número. Ahora, ¿qué pasa si no queremos colocar un número? Si no queremos colocar número por número de cada puntaje previo, lo que podemos hacer es seleccionar la celda que nosotros queremos aplicar, en este caso el redondeo, escribo una coma y nada más escribo el número de decimales. Como en este caso tengo 2 decimales y lo quiero redondear a un decimal, solamente escribo un 1, cierro paréntesis y escribo y doy un enter. En este caso, como es .85, sube a 9. Este caso, como es .63, se queda en 6 y como es .42 se queda en 4. Copio mi fórmula a las dos celdas correspondientes y .6 porque era .63 y .4 porque era en .4. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero ningún número decimal, si solamente lo quiero que se me redondee el número entero? Entonces, vuelvo a modificar la fórmula original y en vez de escribir un número decimal, lo borro y escribo un 0. A la hora de escribir un 0, se me sube a 10 el número entero. En este caso, como era 9.85, 8 es mayor que 5, sube a 10. Copio la fórmula a los demás elementos. 5.6 sube a 6 y 7.42 se queda en 7. Como no es mayor a 0.5 el primer decimal, entonces se me mantiene en 7. Esta es la fórmula de redondeo. Ahora vamos a ver, borramos los demás elementos para ver el siguiente fórmula de redondeo. Escribimos
redondear. Ahora, ya tenemos la fórmula de redondear. Tenemos redondear más y redondear menos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver de qué manera funciona redondear punto más. Escribimos redondear punto más y abrimos paréntesis. Nos muestra que podemos escribir algún número y sus números decimales o nada más seleccionar la celda. En el caso voy a seleccionar la celda, escribo una coma y escribo qué cantidad de números decimales quiere. Okay. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos decimales necesito? En este caso pues voy a poner 1 y cierro paréntesis. Vamos a ver qué pasa. Aún no explico bien qué es lo que va a realizar. Ok, me redondea a 5.9. Regreso a la fórmula, redondear a más con un decimal. ¿Qué significa eso de redondear a un decimal? Bueno, perdón, ¿qué significa redondear a más? Significa que mientras tenga a la derecha algún número, algún decimal, va a subir siempre, no importa la cantidad. Si sea, ejemplo, voy a poner aquí 9.0001 y 9.9999. Prácticamente aquí en estas dos celdas podríamos decir que este 9.0001 en automático subiría a 9. O por ejemplo, si fueran con moneda, ejemplo, ponemos aquí moneda y escribimos en el primero 9.01 y 9.99. ¿Sale? Tenemos estos dos precios, ¿sale? Entonces, ¿qué significa? Vuelvo a escribir redondear a más que mientras tenga un decimal o mientras tenga algún elemento lo va a subir al siguiente número entero. En este caso, si yo pongo coma 0, que no me ponga ningún número, ningún centavo, me va a subir a 10. Significa que aunque a pesar de que, por ejemplo, algunas empresas utilicen el redondeo para poder hacer algunos pagos de nómina, este sería muy excluyente, que aunque tenga un centavo en automático condonaría todos los centavos yéndose al siguiente número entero, mientras que solamente sería un centavo. La diferencia sí es bastante y prácticamente en eso consiste el redondear a más, que mientras tenga algún número decimal en automático se va a subir al siguiente número entero o al siguiente dígito decimal. Ahora vuelvo a eliminar estas dos fórmulas. Eso significa redondear a más. Mientras tenga yo algún dígito, se me va a ir al siguiente decimal o al siguiente número entero. Ahora, igual, redondear a menos. Escribo redondear punto menos, abro paréntesis, selecciono en este caso que sería 9.01, escribo coma y escribo un 0, que no quiero ningún número decimal, cierro paréntesis, se me va a poner en 9 al igual que el otro. O sea que aquí me estarían prácticamente quitando 99 centavos, a pesar que fuera más cercano a los 10 pesos, se me quedaría en 9. Uno redondea y excluye todos los centavos y lo mantiene en el número entero o en el número decimal más cercano, y el otro en automático lo sube. Redondear a menos lo mantiene en el mismo decimal previo o en el mismo número entero previo, dependiendo cuántos decimales estemos nosotros aquí estableciendo.
Y el redondear a más, igual me lo va a subir, a pesar que tenga un decimal o tenga lo que sea, en automático me lo va a subir al siguiente decimal o al siguiente número entero. Esa es la diferencia entre redondear, redondear a menos y redondear a más. Bueno, con base en estas fórmulas que estamos viendo, vamos a ver lo que es calificación final. Ustedes saben que en las calificaciones que ustedes les ponderan se eliminan todos los decimales y en automático se pone la calificación con número entero. Entonces voy a hacer esa calificación que me aparezca aquí en calificación final. Escribo igual, redondear, no voy a utilizar el más ni el menos porque esto no me sirve en este momento, y lo único que hago es abro paréntesis. ¿Qué celda es la que voy a redondear? En mi caso personal va a ser F2, escribo F2, ya tengo el número que voy a redondear. Ahora, coma, ¿cuántos números decimales voy a redondear? Significa cuántos números decimales quiero que me aparezcan al final en el número que me va a dar el resultado con el redondeo. Como tengo un número decimal y quiero excluirlo, solamente va a ser mi número entero, entonces voy a poner 0 números decimales. Significa no quiero ningún número decimal y solamente me aparezca mi número entero. Entonces redondear, abro paréntesis, F2, que sería la calificación que quiero que me muestre de este alumno, cierro paréntesis, en automático sabemos que 9.5 sube a 10. Cuando le damos enter me aparece la calificación final 10. Si yo copio esta fórmula a los demás elementos, entonces me pone en automático la calificación que yo debería tener sin el punto decimal, ya redondeada, ¿no? Entonces aquí pudiéramos poner a lo mejor algún elemento extra, como por ejemplo si se le puede dar alguna beca o no, etcétera, algún formato condicional que ustedes ya lo han visto en clases previas. Pero bueno, ahora recordamos que no nos interesa que nos aparezca el nombre, apellido paterno y apellido materno de manera separadas. Solamente quiero que me aparezca aquí en esta celda el nombre completo. Ahora no tengo que volver a transcribir todo. Nombre, coma, apellido paterno, coma, apellido materno. Para nada, ¿no? Solamente necesito estos 3 elementos en esta celda. ¿De qué manera puedo yo hacer eso sin transcribir uno por uno? Ok. Al igual que como se realizó la operación matemática aquí con una fórmula, vamos igual a hacer una fórmula para el texto. Es una de las pocas fórmulas que podemos utilizar dentro del texto en Excel. Entonces, hay que recordar la manera en cómo declaramos una fórmula, y es mediante el signo de igual. Entonces escribimos igual. ¿Qué fórmula voy a utilizar para poder tener estos 3 elementos en una sola celda? Muy fácil. Se llama la fórmula concatenar. Escribimos concatenar. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice en la pequeña leyenda de esta fórmula? Nos dice que une varios elementos de texto en uno solo. Entonces le damos doble clic o escribimos concatenar y abrimos paréntesis y nos da una pequeña leyenda en la parte inferior que nos dice texto 1, texto 2, y así puntos suspensivos hasta que terminemos. Ok, entonces eso significa que en automático yo voy seleccionando cada celda, escribo una coma y ya me da el resultado. En teoría sí, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Si seleccionamos la celda de nombre, escribimos una coma. La celda de apellido paterno, escribimos otra coma. Seleccionamos la celda de apellido materno,
ya no necesitamos más elementos, cierro mi fórmula con cerrar paréntesis y doy enter. ¿Qué es lo que sucede? Me concatena todos los elementos, pero no de la manera que yo quisiera, sino que me pone Roberto Díaz Hernández sin espacios. Ok, ¿qué es lo que puedo yo hacer para que me lo dé de una manera correcta? Muy fácil. Vuelvo yo a eliminar mi fórmula, la vamos a volver a realizar desde cero. Hay que recordar, con igual empezamos a declarar nuestra fórmula, escribimos concatenar, abrimos paréntesis, en el caso voy a concatenar que es B2, coma, ahora aquí nos dice texto 2, podemos nosotros seleccionar, al igual que lo hicimos ahorita en la fórmula pasada, C2, nada más que nos volvería a mandar todo el texto pegado. ¿Qué puedo hacer para separarlo y que me salga Roberto, espacio Díaz, espacio Hernández, que sea nombre, espacio apellido paterno, espacio apellido materno? Muy fácil, es poniendo un espacio. Ahora, si yo pongo aquí un espacio y una coma, va a haber un error, no se puede realizar eso. Así es que para que nosotros podamos escribir algún texto, así como lo hicimos en la fórmula de si celda es mayor a X número, entonces que escribimos entre comillas el texto que nos iba a mandar. Entonces igual aquí va entre comillas, y ¿qué es lo que vamos a escribir? Un espacio para que sea la separación entre el nombre y el apellido paterno. Vuelvo a cerrar comillas, escribo una coma y entonces sí, selecciono la celda de apellido paterno o escribo C2, coma, vuelvo a realizar el mismo procedimiento para separar apellido paterno de apellido materno, que es abro comillas, escribo un espacio, cierro comillas y entonces escribo una coma. Con esto yo tengo separados tanto nombre de apellido paterno y apellido paterno de apellido materno. Entonces lo único que hago es obtengo el elemento de apellido materno, que sería D2, ya teniendo mis tres elementos que voy a concatenar, cierro paréntesis y doy enter. En este caso me da Roberto Díaz Hernández, nombre, apellido paterno, apellido materno, separados por espacio, y ya no tengo que volver a escribirlos uno por uno. Copio mi fórmula en los demás elementos y en automático tengo mi tabla de nombre completo con la calificación final. Nombre completo no separado, sino ya de manera junta, y con la calificación de manera ya redondeada, para que nosotros podamos solamente obtener estos elementos que yo quiera y mandarlos a imprimir. ¿Qué pasa si yo no quiero visualizar estos elementos para mandar a imprimir algunas calificaciones, etcétera? Dejo en este caso el número de lista y nada más selecciono las columnas que no quiero visualizar, doy clic derecho, doy ocultar y en automático solamente me aparece número de lista, nombre completo y la calificación final. Y de esta manera utilizamos dos fórmulas para diversos elementos: la fórmula para concatenar nombres y la fórmula para redondear la calificación a solamente al número entero sin ningún número decimal.